Llamado de la oscuridad. La noche caía sobre el pequeño pueblo de San Juan del Valle, Chihuahua, mientras Marisela Quirós terminaba su turno en la única farmacia del lugar. A sus 23 años, era conocida por su curiosidad insaciable y su tendencia a desafiar las supersticiones locales. Sin embargo, esa noche de octubre cambiaría su vida para siempre. El aire frío del desierto se colaba por las rendijas de la vieja farmacia cuando don Héctor, un anciano respetado del pueblo, entró cojeando. Sus ojos, normalmente vivaces, mostraban una inquietud que Marisela nunca había visto antes. «Niña», susurró mientras le entregaba su receta, «ten cuidado al regresar a casa esta noche. La luz mala ha vuelto». Marisela contuvo una sonrisa escéptica. Había escuchado las historias toda su vida. La misteriosa luz que aparecía en los campos de agave, llevando a la locura a quienes se atrevían a seguirla. Para los habitantes del pueblo, era el alma en pena de una antigua bruja que murió en las tierras baldías, condenada a vagar eternamente. Para Marisela, eran solo cuentos para asustar a los niños. «No se preocupe, don Héctor», respondió con amabilidad mientras le entregaba sus medicamentos. «Tomaré el camino principal». El anciano negó con la cabeza. «No entiendes, mijita. La luz está más cerca que nunca. Anoche se llevó a mi nieto, Ramiro». La sonrisa de Marisela se desvaneció. Conocía a Ramiro, un joven fotógrafo obsesionado con documentar las leyendas locales. No lo había visto en varios días. ¿Qué quiere decir con que se lo llevó? Salió a fotografiar los campos después del atardecer. Dijo que había visto algo, una luz diferente a cualquier cosa que hubiera captado antes. Esta mañana encontramos su cámara junto al campo de agaves, pero de él ni rastro. Un escalofrío recorrió la espalda de Marisela mientras don Héctor continuaba su relato. Según él, la policía había descartado el caso como otra desaparición más en la región, pero los ancianos del pueblo sabían la verdad. La luz mala había reclamado otra víctima. Al cerrar la farmacia, Marisela no pudo evitar mirar hacia los campos que se extendían más allá del pueblo. La oscuridad parecía más densa de lo normal y el silencio era absoluto. Ni siquiera se escuchaba el usual canto de los grillos. Mientras caminaba hacia su casa, sus pensamientos volvían constantemente a Ramiro y su cámara abandonada. Como periodista amateur para el blog local, su instinto le decía que había una historia real detrás de las supersticiones, una historia que necesitaba ser contada. Llegando a su pequeña casa en las afueras del pueblo, Marisela encendió su computadora y comenzó a investigar. Las desapariciones en la región no eran nuevas, pero había algo en el patrón que llamó su atención. Cada 50 años, aproximadamente, se reportaba un incremento en los avistamientos de la luz mala, seguido por una serie de desapariciones misteriosas. El último ciclo había sido en 1973, cuando 5 personas desaparecieron en el transcurso de una semana. Todos los testigos reportaron haber visto una luz azulada flotando sobre los campos de agave antes de cada desaparición. Mientras profundizaba en su investigación, un mensaje apareció en su pantalla. Era de un contacto anónimo que había estado siguiendo sus publicaciones en el blog. «Si quieres saber la verdad sobre la luz mala, ve al campo de agaves esta noche. Lleva la cámara de Ramiro. Hay algo que necesitas ver». Marisela dudó. Su razón le decía que era una locura aventurarse en los campos de noche, especialmente después de lo sucedido con Ramiro, pero su curiosidad periodística era más fuerte. Si había una explicación racional para las desapariciones, estaba decidida a encontrarla. Tomó su grabadora de voz, una linterna y su celular. Después de un momento de duda, también guardó en su mochila un antiguo rosario que había pertenecido a su abuela. No creía en supersticiones, pero tampoco estaba de más tomar precauciones. El camino hacia la comisaría estaba desierto. Sabía que la cámara de Ramiro estaría guardada en la evidencia, pero también sabía que el oficial nocturno, Pablo, tenía debilidad por sus tamales. Una breve visita a su madre para conseguir una orden recién hecha fue todo lo que necesitó para ganar acceso a la evidencia. La cámara digital de Ramiro estaba intacta, aunque la batería estaba muerta. Marisela conectó la memoria SD a su laptop y comenzó a revisar las últimas fotos tomadas. La mayoría eran tomas típicas del pueblo y sus alrededores, hasta que llegó a las imágenes de la noche de su desaparición. Las primeras fotos mostraban el campo de agaves al atardecer, nada fuera de lo común, pero las últimas 3 imágenes hicieron que su sangre se helara. En ellas se podía ver una luz azulada flotando entre las plantas, cada vez más cerca del lente. La última foto estaba distorsionada, como si algo hubiera interferido con la cámara en el momento de tomarla. Pero lo que más perturbó a Marisela fue un detalle que notó al ampliar la imagen. Dentro de la luz apenas visible, parecía haber una figura humana. El reloj marcaba las 11:30 p.m.,
cuando Marisela llegó al borde del campo de agaves. La luna llena iluminaba el paisaje con una luz plateada, proyectando sombras extrañas entre las plantas. El viento soplaba suavemente, produciendo un silbido inquietante. Al pasar entre las hojas puntiagudas, se detuvo un momento, dudando. Aún estaba a tiempo de regresar, de olvidar toda esta locura y volver a su vida normal, pero algo en su interior le decía que esta noche descubriría la verdad detrás de la leyenda de la luz mala. Con un profundo respiro, dio el primer paso hacia el campo, sin saber que esa decisión cambiaría su vida para siempre. El campo de agaves parecía interminable bajo la luz de la luna. Marisela avanzaba con cautela, iluminando su camino con la linterna mientras grababa cada paso con su celular. El aire se había vuelto más denso, con un extraño olor metálico que le recordaba a las tormentas eléctricas. Son las 11:45 de la noche, susurró a su grabadora. Temperatura inusualmente baja para octubre. Hay un silencio. Se detuvo al notar algo extraño. El sonido de sus pisadas sobre la tierra había desaparecido, como si el suelo estuviera absorbiendo cada vibración. Mientras avanzaba entre las hileras de agaves, comenzó a notar otros detalles perturbadores. Las plantas parecían inclinarse levemente, todas en la misma dirección, como si una fuerza invisible las atrajera hacia un punto específico. Su brújula digital comenzó a mostrar lecturas erráticas, girando sin control. Algo está interfiriendo con los equipos electrónicos, continuó grabando. La temperatura ha bajado al menos 5 grados en los últimos minutos. De repente, su celular se apagó. Al intentar encenderlo, la pantalla permaneció negra. La linterna parpadeó varias veces antes de morir también, dejándola solo con la luz de la luna. Fue entonces cuando lo vio. A unos 100 metros de distancia, flotando entre dos hileras de agaves, un resplandor azulado pulsaba suavemente. No era como ninguna luz que hubiera visto antes. Parecía estar viva, moviéndose con una gracia hipnótica, como una medusa en las profundidades del océano. Marisela sacó la cámara de Ramiro con manos temblorosas. A pesar de haber estado muerta horas antes, la cámara encendió instantáneamente. El contador de batería marcaba 100%. A través del visor digital, la luz parecía diferente. La imagen mostraba lo que parecían ser siluetas moviéndose dentro del resplandor, figuras humanas distorsionadas que aparecían y desaparecían en fracciones de segundo. ¡Ramiro!, gritó Marisela, recordando la figura que había visto en las últimas fotos. Su voz sonó extrañamente amortiguada, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. La luz pulsó con más intensidad, como respondiendo a su llamado. Comenzó a moverse lentamente hacia ella, dejando tras de sí un rastro de escarcha sobre las plantas. El aire se volvió tan frío que cada respiración producía una nube de vapor. Marisela comenzó a sentir un zumbido en sus oídos, un sonido que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Con cada paso que la luz daba hacia ella, el zumbido se transformaba gradualmente en algo más. Voces susurrantes, fragmentos de conversaciones incomprensibles. Entre los susurros comenzó a distinguir una voz familiar. Marisela. Era la voz de Ramiro, pero sonaba distante, como si proviniera del fondo de un pozo. No debiste venir. Tienen hambre. La luz estaba ahora a menos de 20 metros. A través de la cámara, Marisela pudo ver con horror que las figuras en su interior se habían vuelto más definidas. Eran personas, docenas de ellas, sus rostros congelados en expresiones de agonía. Intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. El rosario en su mochila había comenzado a vibrar, emanando un calor intenso que contrastaba con el frío sobrenatural que la rodeaba. La luz se detuvo a pocos metros de ella. El zumbido se había convertido en un coro de voces atormentadas, entre las cuales la de Ramiro seguía destacando: están conectados, los campos, los ciclos, no es una luz, es una puerta. De repente, la luz emitió un destello cegador. Cuando Marisela pudo ver de nuevo, notó con horror que el resplandor se había dividido en 5 luces más pequeñas que comenzaron a rodearla en un círculo perfecto. El rosario en su mochila ardía tanto que podía sentir el calor a través de la tela. Las voces se habían convertido en gritos, y el aire era tan frío que respirar dolía. La cámara de Ramiro comenzó a tomar fotos por sí sola, el flash iluminando la escena en estroboscópicas ráfagas que revelaban más y más figuras emergiendo de las luces. Fue entonces cuando Marisela recordó algo que había leído en su investigación: los ciclos de 50 años, las 5 desapariciones de 1973. Todo comenzaba a tener un terrible sentido. Los ciclos, susurró, necesitan 5. Las luces se acercaban cada vez más.
el círculo estrechándose a su alrededor. En un último acto de desesperación, Marisela sacó el rosario de su mochila. El antiguo crucifijo brillaba con una luz propia y por un momento las voces parecieron retroceder. Pero lo que vio a través del visor de la cámara en ese instante la dejó paralizada. Detrás de las luces, emergiendo de la oscuridad como una marea negra, cientos de figuras espectrales avanzaban hacia ella, y entre ellas al frente estaba Ramiro, su rostro una máscara de desesperación mientras extendía su mano hacia ella. «Lo siento, Mari», su voz sonaba más clara ahora, «pero necesitamos 5 para ser libres». Las luces se abalanzaron sobre ella simultáneamente. Lo último que Marisela recordaría sería el sonido de la cámara disparando una última foto y la sensación de ser arrastrada hacia un vacío infinito y helado. El campo de agaves parecía interminable bajo la luz de la luna. Marisela avanzaba con cautela, iluminando su camino con la linterna mientras grababa cada paso con su celular. El aire se había vuelto más denso, con un extraño olor metálico que le recordaba a las tormentas eléctricas. «Son las 11:45 de la noche», susurró a su grabadora. «Temperatura inusualmente baja para octubre». Hay un silencio. Se detuvo al notar algo extraño. El sonido de sus pisadas sobre la tierra había desaparecido, como si el suelo estuviera absorbiendo cada vibración. Mientras avanzaba entre las hileras de agaves, comenzó a notar otros detalles perturbadores. Las plantas parecían inclinarse levemente, todas en la misma dirección, como si una fuerza invisible las atrajera hacia un punto específico. Su brújula digital comenzó a mostrar lecturas erráticas, girando sin control. «Algo está interfiriendo con los equipos electrónicos», continuó grabando. «La temperatura ha bajado al menos 5 grados en los últimos minutos». De repente, su celular se apagó. Al intentar encenderlo, la pantalla permaneció negra. La linterna parpadeó varias veces antes de morir también, dejándola solo con la luz de la luna. Fue entonces cuando lo vio. A unos 100 metros de distancia, flotando entre 2 hileras de agaves, un resplandor azulado pulsaba suavemente. No era como ninguna luz que hubiera visto antes. Parecía estar viva, moviéndose con una gracia hipnótica, como una medusa en las profundidades del océano. Marisela sacó la cámara de Ramiro con manos temblorosas. A pesar de haber estado muerta horas antes, la cámara encendió instantáneamente. El contador de batería marcaba 100%. A través del visor digital, la luz parecía diferente. La imagen mostraba lo que parecían ser siluetas, moviéndose dentro del resplandor, figuras humanas distorsionadas que aparecían y desaparecían en fracciones de segundo. «¡Ramiro!», gritó Marisela, recordando la figura que había visto en las últimas fotos. Su voz sonó extrañamente amortiguada, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. La luz pulsó con más intensidad, como respondiendo a su llamado. Comenzó a moverse lentamente hacia ella, dejando tras de sí un rastro de escarcha sobre las plantas. El aire se volvió tan frío que cada respiración producía una nube de vapor. Marisela comenzó a sentir un zumbido en sus oídos, un sonido que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Con cada paso que la luz daba hacia ella, el zumbido se transformaba gradualmente en algo más. Voces susurrantes, fragmentos de conversaciones incomprensibles. Entre los susurros comenzó a distinguir una voz familiar. Marisela. Era la voz de Ramiro, pero sonaba distante, como si proviniera del fondo de un pozo. «No debiste venir. Tienen hambre». La luz estaba ahora a menos de 20 metros. A través de la cámara, Marisela pudo ver con horror que las figuras en su interior se habían vuelto más definidas. Eran personas, docenas de ellas, sus rostros congelados en expresiones de agonía. Intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. El rosario en su mochila había comenzado a vibrar, emanando un calor intenso que contrastaba con el frío sobrenatural que la rodeaba. La luz se detuvo a pocos metros de ella. El zumbido se había convertido en un coro de voces atormentadas, entre las cuales la de Ramiro seguía destacando. «Están conectados, los campos, los ciclos. No es una luz, es una puerta». De repente, la luz emitió un destello cegador. Cuando Marisela pudo ver de nuevo, notó con horror que el resplandor se había dividido en 5 luces más pequeñas que comenzaron a rodearla en un círculo perfecto. El rosario en su mochila ardía tanto que podía sentir el calor a través de la tela. Las voces se habían convertido en gritos, y el aire era tan frío que respirar dolía. La cámara de Ramiro comenzó a tomar fotos por sí sola, el flash iluminando la escena en estroboscópicas ráfagas que revelaban más y más figuras emergiendo de las luces. Fue entonces cuando Marisela recordó algo que había leído en su investigación: los ciclos de 50 años, las 5 desapariciones de 1973. Todo comenzaba a tener un terrible sentido. «Los ciclos», susurró, «necesitan 5». Las luces se acercaban cada vez más.
el círculo estrechándose a su alrededor. En un último acto de desesperación, Marisela sacó el rosario de su mochila. El antiguo crucifijo brillaba con una luz propia, y por un momento las voces parecieron retroceder. Pero lo que vio a través del visor de la cámara en ese instante la dejó paralizada. Detrás de las luces, emergiendo de la oscuridad como una marea negra, cientos de figuras espectrales avanzaban hacia ella, y entre ellas al frente estaba Ramiro, su rostro una máscara de desesperación mientras extendía su mano hacia ella. «Lo siento, Mari», su voz sonaba más clara ahora, «pero necesitamos 5 para ser libres». Las luces se abalanzaron sobre ella simultáneamente. Lo último que Marisela recordaría sería el sonido de la cámara disparando una última foto y la sensación de ser arrastrada hacia un vacío infinito y helado. La consciencia regresó a Marisela como fragmentos de un espejo roto. Primero fueron las sensaciones, un frío que penetraba hasta los huesos, un hormigueo constante en todo el cuerpo y el sabor metálico del miedo en su boca. Luego los sonidos, un murmullo constante, como el fluir de un río subterráneo, mezclado con ecos distantes de voces. Cuando finalmente abrió los ojos, supo que ya no estaba en el campo de Agaves, o al menos no en el campo que ella conocía. Se encontraba en lo que parecía ser una versión distorsionada del mismo lugar. Los agaves seguían allí, pero eran diferentes. Sus hojas eran negras y traslúcidas, como si estuvieran hechas de cristal ahumado. El cielo sobre ella no tenía estrellas ni luna, solo una aurora boreal de colores imposibles que serpenteaba en el vacío. ¿Dónde? Su voz sonó extraña en sus oídos, como si hablara bajo el agua. «En el otro lado», respondió una voz familiar. Ramiro emergió de entre las plantas cristalinas, pero había algo diferente en él. Su piel tenía un tono azulado y parecía emitir un débil resplandor. Sus ojos, antes marrones, ahora eran completamente blancos. «Bienvenida al lugar donde la luz mala nos mantiene». Marisela intentó retroceder, pero sus movimientos eran lentos, como si el aire fuera más denso. La cámara seguía en sus manos, aunque ahora parecía pulsar con una energía propia. «¿Qué es este lugar?», preguntó, mientras otras figuras comenzaban a emerger entre los agaves de cristal. Reconoció algunos rostros de las fotos de personas desaparecidas que había investigado. «Es un espacio entre espacios», explicó Ramiro, su voz resonando de forma antinatural. «Un lugar donde aquellos que fueron tomados por la luz mala existen, o lo que queda de ellos. Cada 50 años el velo entre los mundos se adelgaza y ellos necesitan 5 almas nuevas para mantener el portal abierto». ¿Ellos? Marisela sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío sobrenatural. Como respondiendo a su pregunta, el suelo comenzó a vibrar. Los agaves de cristal tintinearon con una melodía discordante y las figuras espectrales retrocedieron con evidente terror. «Los antiguos», susurró Ramiro, «los que estaban aquí antes que nosotros, antes que los conquistadores, antes que los primeros habitantes, seres que encontraron grietas en la realidad y construyeron este lugar como un puente entre dimensiones». Del suelo comenzaron a emerger estructuras imposibles, edificios de geometría no euclidiana, construidos con un material que parecía cambiar de forma y color constantemente, y entre ellos, moviéndose con una gracia antinatural, Marisela vio a los antiguos. Eran criaturas que desafiaban la comprensión humana. Sus formas cambiaban constantemente, como si no pudieran decidir qué aspecto tomar en nuestra realidad. Lo único constante eran sus ojos, miles de ellos brillando con la misma luz azulada que había visto en el campo. «Nos mantienen aquí», continuó Ramiro, su voz temblando. «Usan nuestras almas como combustible para mantener el portal abierto. Cada 50 años necesitan energía nueva, almas frescas, y cuando las consiguen, un sonido como el de 1000 cristales rompiéndose interrumpió sus palabras. Los agaves comenzaron a doblarse hacia un punto central, donde una espiral de luz comenzaba a formarse. «Está comenzando», murmuró una de las figuras espectrales. «El ritual de absorción». Marisela sintió que algo tiraba de ella, una fuerza invisible que intentaba arrastrarla hacia la espiral. El rosario en su mano comenzó a brillar con más intensidad, creando una débil barrera de luz dorada a su alrededor. «El rosario», exclamó Ramiro, sus ojos blancos abriéndose con sorpresa. «Es un ancla con el otro lado». «Mari, escúchame bien. Hay una manera de detener esto, de cerrar el portal permanentemente, pero necesitamos...». Sus palabras fueron interrumpidas por un rugido ensordecedor. Uno de los antiguos se había percatado de la presencia del rosario y avanzaba hacia ellos, su forma cambiando tan rápidamente
que era imposible enfocarlo sin sentir náuseas. ¡La cámara!, gritó Ramiro mientras empujaba a Marisela detrás de un agave cristalino. ¡Úsala! Las fotos pueden congelar sus formas, debilitarlos. Necesitamos tiempo para... El antiguo atacó. Su forma se expandió como una ola de oscuridad, engullendo a Ramiro en segundos. Marisela levantó la cámara instintivamente y comenzó a tomar fotos. Cada flash parecía causar dolor a la criatura, que se retorcía y emitía sonidos imposibles. En el visor de la cámara, Marisela vio algo que le heló la sangre. En cada foto, el antiguo aparecía congelado en una forma diferente, y en todas ellas parecía estar compuesto por fragmentos de los rostros de sus víctimas, incluido el de Ramiro. La espiral de luz crecía más y con ella la fuerza que intentaba arrastrar a Marisela. El rosario vibraba violentamente en su mano, y la cámara comenzó a mostrar símbolos extraños en su pantalla, secuencias de números y letras que parecían formar un patrón. Fue entonces cuando Marisela comprendió. La cámara de Ramiro no era una simple cámara. Él había descubierto algo, había modificado el dispositivo de alguna manera. Y ahora, atrapada entre dos mundos, con los antiguos acercándose y el portal amenazando con absorberla, tenía que descubrir qué era antes de que fuera demasiado tarde. Los símbolos en la pantalla de la cámara comenzaron a moverse como si tuvieran vida propia, formando patrones que le resultaban extrañamente familiares a Marisela. Recordó los antiguos petroglifos que había fotografiado en las cuevas cercanas al pueblo para su blog, símbolos que los arqueólogos nunca pudieron descifrar. «Son los mismos», susurró, sus dedos deslizándose sobre la pantalla mientras esquivaba otro ataque de los antiguos. El rosario en su mano izquierda pulsaba cada vez más débilmente, su protección desvaneciéndose. Entre los gritos distorsionados de las almas atrapadas y el rugido del portal en expansión, una voz familiar resonó en su mente. «La secuencia, Mari, encuentra la secuencia correcta». Era Ramiro, o lo que quedaba de él, intentando comunicarse a través de la masa cambiante del antiguo que lo había absorbido. En el visor de la cámara, su rostro aparecía y desaparecía entre las formas fractales de la criatura. Marisela comenzó a notar un patrón en los símbolos, 5 grupos de caracteres que se repetían, cada uno precedido por lo que parecía ser una coordenada. Las mismas coordenadas que había encontrado en su investigación sobre las desapariciones de 1973. «Los puntos de anclaje», murmuró mientras retrocedía hacia uno de los agaves cristalinos. «Cada 50 años, 5 víctimas, 5 puntos». Un recuerdo atravesó su mente como un relámpago. La disposición de los cuerpos encontrados en 1923, formando un pentagrama perfecto en el campo. Los ancianos del pueblo habían quemado los registros, pero ella había encontrado una fotografía en los archivos de la iglesia. Los antiguos se acercaban desde todas direcciones, sus formas cambiantes creando una danza hipnótica de horror y fascinación. El portal sobre ella pulsaba con más fuerza, y podía sentir cómo las almas atrapadas gritaban en agonía cada vez que su energía era drenada. «La cámara no es solo para fotografiar». La voz de Ramiro sonaba más clara ahora. «Es una llave. La modifiqué usando los símbolos de las cuevas. Cada flash no solo los debilita, también puede...». Su voz fue interrumpida por un estruendo ensordecedor. Uno de los antiguos había alcanzado una masa crítica, absorbiendo suficientes almas para manifestarse completamente. Su forma final era una torre de ojos y bocas, cada una mostrando un fragmento diferente de las víctimas que había consumido a lo largo de los siglos. Marisela levantó la cámara justo cuando la criatura se abalanzaba sobre ella. El flash reveló algo extraordinario. Por una fracción de segundo, pudo ver líneas de energía conectando a los antiguos con cada punto del pentagrama invisible que formaban en el campo. «Los símbolos son coordenadas», continuó la voz de Ramiro en su mente. «Cada punto del pentagrama es un ancla. La cámara puede...». Una segunda criatura atacó desde atrás, sus tentáculos de oscuridad intentando arrebatarle el rosario. Marisela giró y disparó otra foto. Esta vez, conscientemente apuntó al punto exacto donde las líneas de energía se conectaban con el suelo. El efecto fue inmediato. Un pilar de luz surgió del punto fotografiado y los antiguos retrocedieron con un aullido de dolor colectivo. El portal sobre ellos fluctuó, su rotación volviéndose errática. «Sigue el patrón», gritaron varias voces al unísono, algunas que reconocía de las fotos de personas desaparecidas que había investigado. «5 puntos, 5 fotos, 5 sellos». Marisela comenzó a moverse entre los agaves cristalinos,
calculando mentalmente la posición de cada punto del pentagrama. Los antiguos, entendiendo ahora su intención, lanzaron un ataque coordinado. El aire se llenó de formas imposibles y gritos multidimensionales. El rosario en su mano ardía cada vez más débilmente, su protección casi agotada. Tendría una sola oportunidad de completar el patrón. 4, susurró mientras tomaba otra foto, y otro pilar de luz surgió del suelo. 3, un antiguo casi la alcanza, pero ella rueda bajo un agave, dispara, y un tercer pilar se une a los otros. 2, el portal comenzó a colapsar sobre sí mismo, succionando a algunas de las criaturas mientras otras intentaban desesperadamente detenerla. 1, en ese momento, el rosario finalmente cedió, estallando en una lluvia de fragmentos dorados. Los antiguos se abalanzaron sobre ella simultáneamente, sus formas mezclándose en una ola de oscuridad y horror. Marisela levantó la cámara por última vez, apuntando al punto final del pentagrama. En el visor, vio el rostro de Ramiro una última vez, sonriendo mientras susurraba, dispara. El flash final fue como una explosión de sol en miniatura. Los 5 pilares de luz se conectaron, formando un pentagrama perfecto de energía pura que atravesó las dimensiones como una lanza de fuego blanco. Los antiguos gritaron con las voces de todas sus víctimas mientras eran arrastrados hacia el portal colapsante. El mundo cristalino a su alrededor comenzó a fragmentarse, grietas de realidad abriéndose en todas direcciones. Lo último que Marisela vio antes de que todo se volviera luz fue la imagen en la pantalla de la cámara. Los símbolos antiguos reorganizándose en una última advertencia que heló su sangre. La conciencia regresó a Marisela como una avalancha de sensaciones. El olor a tierra mojada, el calor sofocante del amanecer y un dolor punzante en todo el cuerpo. Estaba de vuelta en el campo de agaves real, tendida sobre la tierra húmeda del rocío matinal. La cámara de Ramiro yacía a su lado, su pantalla agrietada, mostrando aún los últimos símbolos antes de apagarse definitivamente. La puerta nunca se cierra completamente. Se incorporó lentamente, cada músculo protestando por el esfuerzo. El campo parecía normal bajo la luz del alba, los agaves meciéndose suavemente con la brisa, pero algo había cambiado. El aire se sentía diferente, como si la realidad fuera ahora más delgada, más frágil. Señorita Quirós, la voz de don Héctor la sobresaltó. El anciano corría hacia ella cojeando, seguido por un grupo de personas del pueblo. La hemos estado buscando toda la noche. Marisela intentó hablar, pero su garganta estaba demasiado seca. Fue entonces cuando notó algo que la dejó helada. Su reflejo en el lente roto de la cámara. Su cabello, antes completamente negro, ahora mostraba 5 mechones perfectamente blancos. Los otros, logró susurrar finalmente. ¿Dónde están los otros? El grupo se miró entre sí con expresiones confusas. Don Héctor se arrodilló junto a ella, su rostro mostrando una mezcla de preocupación y algo más. ¿Culpa? ¿Qué otros, mijita? Solo encontramos tu blog sobre las desapariciones y vinimos a buscarte cuando vimos tu última publicación sobre investigar la luz mala. Ramiro, su nieto, el anciano palideció. Marisela, yo no tengo nietos. Un mareo repentino la invadió. Los recuerdos de la noche anterior comenzaron a distorsionarse, como si 2 realidades diferentes intentaran ocupar el mismo espacio en su mente. Pero la farmacia, usted vino a buscar medicamentos. La farmacia del pueblo cerró hace 5 años cuando murió don Pablo. Marisela sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Sacó su celular con manos temblorosas. Todas las fotos de Ramiro habían desaparecido. Sus publicaciones en el blog sobre las desapariciones se habían transformado en borradores incompletos, pero había algo más, algo que hizo que su sangre se helara. Nuevas memorias comenzaban a filtrarse en su conciencia, recuerdos de una vida ligeramente diferente, donde algunos detalles habían cambiado. Se levantó tambaleándose y caminó hacia el centro del campo. Allí, formando un pentagrama perfecto, 5 agaves habían muerto, sus hojas completamente negras y cristalizadas. El portal, murmuró recordando la advertencia. No lo cerramos, solo lo transformamos. ¿Cómo confirmando sus palabras? Su reflejo en las hojas cristalizadas mostraba algo perturbador. Por un instante, sus ojos brillaron con la misma luz azulada que había visto en el otro lado. Don Héctor se acercó nuevamente, esta vez con una expresión diferente, más seria, más antigua. Hay algo que debes saber, dijo en voz baja, sacando de su bolsillo un rosario idéntico al que se había destruido en el otro lado, sobre por qué algunas familias del pueblo guardan estos rosarios, sobre por qué realmente cerramos la farmacia hace 5 años, sobre el verdadero propósito de los ciclos. Un grito distante interrumpió sus palabras. En el horizonte, donde el sol comenzaba a elevarse, 5 puntos de luz azulada parpadearon brevemente antes de desaparecer. Marisela miró la cámara rota, luego sus mechones blancos y finalmente a don Héctor. Las
las nuevas memorias seguían llegando, revelando una verdad más antigua y terrible de lo que había imaginado. Los antiguos no fueron derrotados, susurró, solo evolucionaron. El sol se elevaba sobre San Juan del Valle, pero la luz que bañaba el pueblo parecía diferente ahora, más fría, más antigua. En la cocina de don Héctor, Marisela sostenía entre sus manos temblorosas una taza de té de hierbas, mientras el anciano revelaba verdades que sacudían los cimientos de su realidad. Cada 50 años, explicaba don Héctor, colocando sobre la mesa un libro antiguo encuadernado en cuero. 5 guardianes son elegidos. Pensábamos que protegíamos al mundo de los antiguos, manteniendo el portal controlado mediante sacrificios voluntarios, pero nunca entendimos realmente qué estábamos haciendo hasta ahora. El libro estaba escrito en una mezcla de español antiguo y símbolos similares a los que Marisela había visto en la cámara. Las páginas amarillentas mostraban diagramas del pentagrama y retratos de personas con mechones blancos en su cabello. Exactamente 5 mechones. Los rosarios no eran protección, continuó el anciano, su voz quebrándose. Eran anclas, conectándonos con el otro lado. Y la farmacia no era solo una farmacia, era un punto de poder, construido sobre uno de los vértices del pentagrama original. Marisela sintió que sus nuevos recuerdos encajaban como piezas de un rompecabezas macabro. Por eso Ramiro no existe en esta realidad. Él descubrió la verdad y se convirtió en un guardián en otra línea temporal, completó don Héctor. Al cerrar el portal, no destruiste a los antiguos, los liberaste de su prisión dimensional, y ahora un zumbido familiar comenzó a llenar el aire. En la taza de té, el líquido vibraba, formando patrones que Marisela reconoció, los mismos símbolos de la cámara. Ahora están aquí, susurró, mientras sus ojos comenzaban a brillar con luz azulada. En nuestro mundo, en nosotros. Se levantó y caminó hacia la ventana. El pueblo parecía normal, pero a través de sus nuevos ojos podía ver la verdad, líneas de energía antigua conectando cada punto del pentagrama, fluyendo a través de la tierra, los edificios, las personas, los ciclos, murmuró, comprendiendo finalmente. No eran para mantener a los antiguos fuera, eran para preparar nuestro mundo para su llegada. Don Héctor asintió gravemente. Cada 50 años, 5 almas eran transformadas, creando puntos de anclaje para que ellos pudieran manifestarse gradualmente. Y ahora, gracias a lo que sucedió anoche, el proceso está completo. Marisela terminó la frase, su voz mezclándose con otras voces más antiguas y profundas. En su mente, fragmentos de memorias alienígenas comenzaban a entrelazarse con las suyas, conocimientos de civilizaciones perdidas, secretos del cosmos y la verdadera naturaleza de la realidad. El anciano sacó un último objeto de un cajón, una fotografía en sepia de 5 personas frente a la antigua farmacia. Cada una tenía mechones blancos en su cabello y sus ojos brillaban en la fotografía con una luz imposible. Esto fue en 1973, explicó. Los últimos guardianes, mi padre era uno de ellos. Nos advirtieron sobre este momento, pero no pudimos evitarlo. Nadie puede. Marisela apenas lo escuchaba. Su conciencia se expandía más allá de los límites de su ser, conectándose con otras 4 mentes que despertaban simultáneamente en diferentes puntos del pueblo. Podía sentirlos. Un niño que jugaba en el parque, una anciana en la iglesia, un joven en la gasolinera y Ramiro existiendo y no existiendo al mismo tiempo, atrapado entre realidades. ¿Qué nos convertimos?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. En lo que ellos siempre quisieron que fuéramos, respondió don Héctor, sus propios ojos comenzando a brillar. Puentes, portales vivientes, la evolución que estuvieron planificando durante milenios. A través de la ventana, el sol parecía parpadear, como si la realidad misma estuviera ajustándose a su nueva configuración. En las calles, los habitantes del pueblo continuaban con sus vidas, inconscientes de que su mundo ya no era completamente suyo. Marisela miró sus manos, ahora levemente translúcidas bajo cierta luz. La transformación estaba casi completa. Pronto, ella y los otros 4 serían los nuevos guardianes, no para proteger al mundo de los antiguos, sino para guiar su integración con nuestra realidad. La luz mala nunca fue una maldición ni una bendición, dijo finalmente, su voz resonando con la sabiduría de eones. Era una evolución y ahora todos son parte de ella. En el horizonte, 5 puntos de luz azulada brillaron simultáneamente y por un momento todos en San Juan del Valle pudieron ver la verdad. Su mundo siempre había sido parte de algo más grande, más antiguo, más extraño. La luz mala no era el final de la historia, era solo el principio. Fin.